8 niños salieron para una excursión escolar. 27 años después, encontraron el autobús en un pantano. El 19 de octubre de 1993, a las 7:15 de la mañana, 8 estudiantes de la escuela primaria Miguel Hidalgo, de Salamanca, Guanajuato, abordaron un autobús escolar amarillo Ford 1991 con destino al Parque Nacional El Bajío para una excursión de biología. Era un martes soleado de otoño y los niños, de entre 9 y 11 años, estaban emocionados por su primera salida educativa del ciclo escolar. La maestra responsable, Esperanza Morales, de 34 años, había planificado meticulosamente el viaje durante semanas. Los 8 niños que subieron al autobús esa mañana eran Carmen Delgado, de 10 años, los gemelos Roberto y Ricardo Vázquez, de 9 años, María Elena Sandoval, de 11 años, José Luis Herrera, de 10 años, Ana Patricia Ruiz, de 9 años, Fernando Castro, de 11 años, y la menor del grupo, Sofía Mendoza, de apenas 8 años, quien había sido incluida por ser la hija de la directora de la escuela. El conductor del autobús era Arturo Beltrán, de 45 años, un hombre con 12 años de experiencia transportando estudiantes por las carreteras de Guanajuato. Arturo conocía perfectamente la ruta hacia el Bajío. Tomar la carretera federal 45 hacia León, luego desviarse por la carretera estatal 38 hasta llegar al Parque Nacional, un recorrido de aproximadamente 85 kilómetros que normalmente tomaba 1 hora y media. Hola, no dejes de verificar si ya estás suscrito a nuestro canal y me haría muy feliz recibir tu like. Pero el autobús escolar número 247, con matrícula GTO 88852, nunca llegó a su destino. Y lo que es más terrible, nunca regresó a Salamanca. La última vez que alguien vio el autobús fue a las 8:42 de la mañana en la gasolinera El Viajero de San Francisco del Rincón, donde Arturo había parado para cargar combustible. El empleado de la estación, Raúl Jiménez, recordaba claramente haber visto a los niños a través de las ventanas del autobús. Algunos cantando canciones escolares, otros jugando con sus mochilas repletas de bocadillos y cuadernos de notas. Se veían muy contentos, declararía años después Raúl a los investigadores. La maestra bajó a comprar agua embotellada para los niños y me preguntó por la mejor ruta para llegar al parque. Le dije que siguiera derecho por la carretera estatal 38, que era un camino seguro. Cuando a las 6:00 de la tarde el autobús no había regresado a la escuela, la directora Guadalupe Mendoza comenzó a preocuparse. Había acordado con la maestra Esperanza que el grupo regresaría antes de las 5:30 p.m. para que los padres pudieran recoger a sus hijos. A las 7:00 p.m., después de múltiples llamadas telefónicas infructuosas al Parque Nacional y a las autoridades locales, se activó la primera alerta de búsqueda. La investigación inicial, dirigida por el comandante Miguel Ángel Torres de la Policía Estatal de Guanajuato, se enfocó en revisar toda la ruta planificada. Durante 3 días, equipos de búsqueda recorrieron cada kilómetro de la carretera estatal 38. Interrogaron a empleados de gasolineras, revisaron hospitales y morgues, y sobrevolaron la zona en helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. El 4.º día de búsqueda, los investigadores encontraron la primera pista inquietante. Un testigo llamado Esteban Morales, campesino de 52 años, declaró haber visto un autobús escolar amarillo alrededor de las 10:30 de la mañana del 19 de octubre, pero no en la carretera estatal 38. Lo había visto tomando un desvío hacia el norte, por un camino de terracería que llevaba hacia los pantanos de la Purísima, una zona pantanosa y prácticamente inaccesible ubicada a 40 kilómetros al noreste de León. Me pareció extraño, testificó Esteban, porque ese camino no lleva a ningún parque ni lugar turístico. Solo hay pantanos y terrenos abandonados. Pensé que tal vez el conductor se había perdido. Pero cuando los equipos de búsqueda llegaron a los pantanos de la Purísima,
no encontraron rastro alguno del autobús. La zona era un laberinto de canales de agua estancada, vegetación densa y terreno blando que hacía difícil el acceso vehicular. Después de una semana de búsqueda intensiva con buzos, helicópteros y equipos de rescate, las autoridades concluyeron que el testimonio de Esteban había sido un error o una confusión con otro vehículo. El caso se convirtió en uno de los misterios más perturbadores en la historia de Guanajuato. 8 niños, una maestra, un conductor experimentado y un autobús escolar habían desaparecido sin dejar rastro en una ruta que Arturo conocía perfectamente. Durante 27 años, las familias vivieron con la agonía de no saber qué había pasado con sus hijos. Hasta marzo de 2020, cuando una sequía extrema cambió todo para siempre. En marzo de 2020, el estado de Guanajuato atravesó una de las sequías más severas registradas en décadas. Los niveles de agua en presas, lagos y pantanos descendieron a mínimos históricos. Los pantanos de La Purísima, que normalmente mantenían un nivel de agua de 2 a 3 metros, se redujeron a charcas dispersas de apenas 50 centímetros de profundidad. Fue entonces cuando Javier Hernández, un biólogo de 38 años del Instituto de Ecología de Guanajuato, realizó una expedición de rutina para estudiar el impacto de la sequía en la fauna local de los pantanos. Javier había trabajado en la zona durante 5 años, documentando especies de aves migratorias y anfibios, pero nunca había visto los pantanos tan secos. El 23 de marzo de 2020, mientras caminaba por lo que normalmente era el sector más profundo del pantano, Javier notó algo que le heló la sangre: la esquina superior de algo amarillo emergiendo del lodo endurecido. Al principio pensó que podría ser basura o algún contenedor abandonado, pero cuando se acercó más, pudo distinguir claramente que se trataba de la parte superior de un vehículo. Al principio no podía creer lo que estaba viendo, recordaría después Javier en entrevistas con los medios. Era obviamente un autobús, y por el color amarillo y las características parecía un autobús escolar. Inmediatamente pensé en la historia de los niños desaparecidos de Salamanca que todos conocíamos en la región. Javier contactó inmediatamente a las autoridades. Para las 2:00 p.m. del mismo día, equipos de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, bomberos, buzos especializados e investigadores forenses habían llegado al sitio. La operación de rescate y excavación comenzó ese mismo día bajo la supervisión del fiscal Miguel Ángel Ramírez. Utilizando bombas de agua industriales y maquinaria pesada, los equipos trabajaron durante 3 días para drenar completamente el área y extraer el vehículo del lodo que lo había mantenido sumergido durante 27 años. El 26 de marzo de 2020, el autobús fue finalmente extraído en su totalidad. El vehículo estaba notablemente bien conservado debido a las condiciones anaeróbicas del pantano. La matrícula era claramente visible, GTO 88852. Era, sin lugar a dudas, el autobús escolar de la escuela primaria Miguel Hidalgo, que había desaparecido el 19 de octubre de 1993. Pero el descubrimiento más devastador estaba por venir. Dentro del autobús, los investigadores forenses encontraron los restos de 9 personas, 8 esqueletos de menor tamaño correspondientes a los niños desaparecidos y un esqueleto adulto que fue identificado como el de la maestra Esperanza Morales. El conductor, Arturo Beltrán, no estaba en el vehículo. Los asientos del Thyssen autobús mantenían su posición original, pero varios objetos personales habían sido preservados por el lodo. Mochilas escolares con los nombres de los niños bordados, cuadernos con fechas de octubre de 1993, lápices de colores, una lonchera metálica con el nombre Carmen grabado y, más desgarradoramente, un pequeño oso de peluche que pertenecía a Sofía Mendoza, la menor del grupo.
El análisis forense inicial, dirigido por la doctora Patricia Vega, especialista en medicina legal, determinó que no había signos evidentes de violencia en los restos. La posición de los cuerpos sugería que las víctimas habían muerto por ahogamiento cuando el autobús se hundió en el pantano. Pero surgieron preguntas inquietantes. ¿Cómo había terminado el autobús en un pantano que estaba a 15 kilómetros de la ruta planificada? ¿Por qué el conductor no estaba con el vehículo? ¿Y por qué no había evidencia de que las víctimas hubieran intentado escapar del autobús? La investigación tomó un giro inesperado cuando los análisis de laboratorio revelaron que las ventanas del autobús habían sido saboteadas. Los vidrios mostraban signos de haber sido debilitados intencionalmente con herramientas y los mecanismos de apertura de las puertas de emergencia habían sido bloqueados desde el exterior. El fiscal Ramírez declaró en conferencia de prensa: lo que inicialmente parecía un accidente trágico, ahora presenta evidencia de que pudo haber sido un acto criminal premeditado. Estamos tratando este caso como un posible homicidio múltiple. La noticia del descubrimiento conmocionó no solo a Salamanca, sino a todo México. Las familias de las víctimas, que durante 27 años habían vivido con la esperanza de que sus hijos pudieran estar vivos en algún lugar, finalmente tenían respuestas, pero no el tipo de respuestas que habían esperado. La ausencia de Arturo Beltrán en el autobús sumergido se convirtió en el elemento central de la investigación. Si los niños y la maestra habían muerto ahogados cuando el 160 vehículo se hundió en el pantano, ¿dónde estaba el conductor? ¿Había logrado escapar o había sido responsable de lo que ahora parecía un crimen premeditado? El fiscal Miguel Ángel Ramírez asignó un equipo especial de investigadores para localizar a Arturo Beltrán. Lo que descubrieron fue una historia que nadie había anticipado. 3 días después de la desaparición del autobús, el 22 de octubre de 1993, Arturo había aparecido en el Hospital General de León, Guanajuato, con heridas graves en la cabeza y amnesia parcial. Los registros hospitalarios, que habían permanecido archivados durante 27 años, mostraban que Arturo había sido encontrado inconsciente por un granjero llamado Tomás Guerrero en un camino rural cerca de Cuerámaro, aproximadamente a 25 kilómetros de los pantanos de la Purísima. Tomás, que murió en 2010, había declarado en ese momento que encontró a Arturo sangrando y desorientado alrededor de las 6:00 am del 22 de octubre. Durante su recuperación en el hospital, Arturo había perdido completamente la memoria de los eventos del 19 de octubre. Recordaba haber recogido a los niños en la escuela, recordaba la parada en la gasolinera El Viajero, pero después de eso, todo era un vacío total. Los médicos atribuyeron la amnesia a un trauma craneal severo. Lo más perturbador era que las autoridades de 1993 habían tratado a Arturo como una víctima más, no como un sospechoso. La investigación original había asumido que tanto él como los pasajeros habían sido víctimas del mismo incidente, posiblemente un secuestro o un accidente. Nunca se había considerado seriamente la posibilidad de que Arturo hubiera estado involucrado en la desaparición. Ahora, en 2020, los investigadores tenían una perspectiva completamente diferente. El detective principal del caso, Roberto Sánchez, un veterano de 20 años en casos de homicidio, comenzó a reconstruir los movimientos de Arturo después de su recuperación en 1993. Los registros mostraban que Arturo había sido dado de alta del hospital el 2 de noviembre de 1993. Había regresado a Salamanca, pero nunca había vuelto a trabajar como conductor de autobús. Según testimonios de vecinos recopilados en 2020, Arturo había vendido su casa en diciembre de 1993 y había desaparecido de la ciudad sin dejar dirección de reenvío. La investigación reveló que Arturo
Había usado su nombre real hasta 1995, cuando se había mudado a Ciudad de México y había comenzado a trabajar como mecánico bajo el nombre de Arturo Mendoza. Había vivido una vida relativamente normal durante 25 años. Se había casado con una mujer llamada Rosa García en 1998. Había tenido 2 hijos y había operado un pequeño taller mecánico en la delegación Iztapalapa. El 15 de abril de 2020, 3 semanas después del descubrimiento del autobús, la policía de Ciudad de México localizó a Arturo en su taller. Ahora tenía 72 años, cabello completamente gris y una expresión que los investigadores describieron como de alguien que había estado esperando este momento durante décadas. Cuando los detectives le mostraron fotografías del autobús extraído del pantano, Arturo comenzó a llorar. Después de 27 años, su memoria había regresado gradualmente, aunque nunca había hablado de ello con nadie, ni siquiera con su esposa. En su primera declaración oficial, Arturo reveló una historia que cambió completamente la comprensión del caso. El 19 de octubre de 1993, después de la parada en la gasolinera El Viajero, 2 hombres armados habían interceptado el autobús en un punto remoto de la carretera estatal 38. Me obligaron a desviarme hacia los pantanos, declaró Arturo. Dijeron que si cooperaba, nadie saldría lastimado. Los niños estaban aterrorizados. La maestra trataba de mantenerlos calmados. Cuando llegamos al pantano, me obligaron a conducir el autobús directamente hacia el agua. Según el testimonio de Arturo, los hombres armados habían saboteado las ventanas y las puertas del autobús antes de forzarlo a entrar en el pantano. Cuando el vehículo comenzó a hundirse, uno de los hombres lo golpeó en la cabeza con la culata de un rifle y lo arrastró fuera del autobús. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia, continuó Arturo, fueron los gritos de los niños pidiendo ayuda mientras el autobús se hundía. ¿Y tú crees que existen peligros en las carreteras más allá de los accidentes? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. El testimonio de Arturo Beltrán desató una investigación que revelaría una de las conspiraciones criminales más complejas en la historia de Guanajuato. Según su declaración detallada, los 2 hombres que habían secuestrado el autobús no eran criminales comunes, sino individuos que parecían tener un conocimiento específico sobre la ruta de la excursión y los horarios exactos del viaje. Sabían demasiado, declaró Arturo durante los interrogatorios de abril de 2020. Sabían que íbamos al Parque Nacional El Bajío. Sabían que habíamos parado en El Viajero. Incluso sabían los nombres de algunos de los niños. Eso no era casualidad. La investigación dirigida por el fiscal Miguel Ángel Ramírez se expandió para incluir a un equipo de especialistas en crimen organizado de la Fiscalía General de la República. Lo que descubrieron fue una red criminal que había operado en Guanajuato durante la década de 1990, especializada en secuestros, extorsión y el tráfico de menores. El análisis de archivos judiciales de la época reveló que entre 1992 y 1995, al menos 12 niños habían desaparecido en circunstancias similares en la región del Bajío. La mayoría de estos casos habían sido clasificados como desapariciones voluntarias o accidentes, pero revisados con la perspectiva actual, mostraban patrones inquietantes. La clave para descifrar la conspiración vino de una fuente inesperada: los archivos personales de un contador llamado Heriberto Mora, quien había muerto en 2018. Los familiares de Mora, al revisar sus pertenencias, encontraron una caja fuerte que contenía documentos que detallaban una operación criminal conocida internamente como Proyecto Salamanca. Los documentos, fechados entre 1992 y 1994, revelaban que una organización criminal había establecido una red para el secuestro y tráfico de menores que involucraba a funcionarios corruptos del gobierno estatal.
empleados de escuelas, conductores de transporte y contactos en orfanatos de México y Estados Unidos. El Proyecto Salamanca, específicamente, había identificado a la escuela primaria Miguel Hidalgo como un objetivo porque atendía a familias de clase media que tenían recursos económicos para pagar rescates, pero no tanto poder político como para generar investigaciones federales intensivas. Según los documentos de Mora, el plan original para el 19 de octubre de 1993 había sido secuestrar a los 8 niños y a la maestra Esperanza Morales para pedir rescate a las familias. Sin embargo, algo había salido mal durante la operación, resultando en la muerte de todas las víctimas. Los documentos mencionaban específicamente a 2 individuos responsables de la operación: el Lobo, identificado posteriormente como Sebastián Maldonado, y el Flaco, conocido como Jorge Andrade. Ambos habían sido empleados de una empresa de seguridad privada con conexiones al narcotráfico. La investigación de 2020 reveló que Sebastián Maldonado había muerto en un enfrentamiento con policías federales en 1997 durante una operación antidrogas en Michoacán. Jorge Andrade había desaparecido en 1995 y se presumía que había huido a Estados Unidos con una identidad falsa. Pero la revelación más impactante vino cuando los investigadores descubrieron que la operación había contado con información privilegiada de alguien dentro del sistema educativo. Los documentos de Mora mencionaban pagos realizados a una fuente interna, identificada solo como la directora. Esta referencia llevó a los investigadores a examinar más de cerca a Guadalupe Mendoza, la directora de la escuela Miguel Hidalgo, en 1993, y madre de Sofía Mendoza, la víctima más joven. Guadalupe había muerto en 2015, pero su hermana, Elena Mendoza, proporcionó información que arrojó una nueva luz sobre los eventos. Elena reveló que en las semanas anteriores a la excursión, Guadalupe había recibido varias llamadas telefónicas extrañas en su casa. Personas que se identificaban como supervisores del distrito educativo habían hecho preguntas detalladas sobre los planes de la excursión, los horarios y las rutas. Mi hermana estaba nerviosa, recordó Elena. Decía que algo no se sentía bien con esas llamadas, pero pensó que era paranoia. Nunca imaginó que alguien pudiera usar esa información para lastimar a los niños. Los investigadores concluyeron que Guadalupe Mendoza había sido manipulada para proporcionar información sin saber que estaba contribuyendo a un plan criminal. La ironía trágica era que su propia hija había sido una de las víctimas de la información que ella había proporcionado involuntariamente. El análisis completo de los documentos de Mora reveló que el Proyecto Salamanca había sido parte de una operación mucho más grande que había operado en 6 estados mexicanos entre 1990 y 1996, responsable de al menos 45 desapariciones de menores. Con la revelación de la conspiración detrás de la tragedia de 1993, las autoridades mexicanas se enfrentaron al desafío de procesar un crimen que había ocurrido 27 años antes, con la mayoría de los perpetradores muertos, desaparecidos o fuera del alcance de la justicia mexicana. El fiscal Miguel Ángel Ramírez presentó el caso ante un gran jurado en junio de 2020. Arturo Beltrán fue formalmente exonerado de cualquier responsabilidad criminal después de que análisis psiquiátricos confirmaran que había sufrido amnesia postraumática genuina y que había sido víctima de la operación criminal, no un cómplice. Arturo Beltrán vivió durante 27 años con la culpa de algo que escapaba completamente a su control, declaró Ramírez durante una conferencia de prensa. Los verdaderos responsables manipularon tanto a él como a la directora de la escuela para llevar a cabo su plan criminal.
La investigación se expandió internacionalmente cuando las autoridades estadounidenses confirmaron que Jorge Andrade, el Flaco, había estado viviendo en Los Ángeles, California, bajo el nombre falso de Jorge Mendoza. Había trabajado como supervisor de mantenimiento en varias escuelas del distrito de Los Ángeles durante más de 2 décadas, una coincidencia que alarmó a las autoridades de ambos países. El 15 de agosto de 2020, agentes del FBI arrestaron a Jorge Andrade en su departamento de East Los Ángeles. Tenía 68 años, estaba casado, tenía 3 hijos adultos que no sabían nada sobre su pasado criminal y había vivido una vida aparentemente normal durante 25 años. Durante su extradición a México, en octubre de 2020, Andrade finalmente confesó su participación en el Proyecto Salamanca. Su testimonio proporcionó los detalles finales sobre lo que había ocurrido el 19 de octubre de 1993. Según Andrade, el plan original había sido llevar a los niños y a la maestra a una ubicación remota donde serían mantenidos mientras se negociaban los rescates con las familias. Sin embargo, cuando llegaron a los pantanos de la Purísima, varios de los niños comenzaron a gritar pidiendo ayuda, alertando a trabajadores agrícolas que estaban en campos cercanos. Sebastián Maldonado entró en pánico, declaró Andrade. Dijo que no podíamos arriesgarnos a que nos identificaran. Tomó la decisión de eliminar a los testigos, haciendo que el autobús se hundiera en el pantano con todos adentro. Andrade describió cómo habían saboteado las ventanas y las puertas del autobús para asegurar que las víctimas no pudieran escapar cuando el vehículo se hundiera. Después de golpear a Arturo Beltrán y sacarlo del autobús, habían observado desde la distancia mientras el vehículo se hundía completamente en el pantano. Los gritos duraron varios minutos, testificó Andrade con voz quebrada. Esa noche no pudimos dormir ninguno de los dos. Sebastián dijo que nunca más haríamos algo así, que habíamos ido demasiado lejos. El juicio de Jorge Andrade comenzó en marzo de 2021 en un tribunal de Guanajuato. Fue acusado de 8 cargos de homicidio en primer grado, un cargo de secuestro agravado y múltiples cargos de asociación delictuosa. A pesar de su confesión, se declaró no culpable, alegando que había actuado bajo coerción de Sebastián Maldonado. Sin embargo, la defensa de Andrade se desmoronó cuando los fiscales presentaron evidencia de que él había sido uno de los planificadores principales del Proyecto Salamanca y que había recibido pagos significativos por su participación en múltiples operaciones criminales. El 15 de noviembre de 2021, Jorge Andrade fue declarado culpable de todos los cargos. El juez Raúl Medina lo sentenció a 8 cadenas perpetuas consecutivas, más 45 años adicionales por los cargos de secuestro y asociación delictuosa. Aunque la justicia ha tardado 28 años en llegar, declaró el juez Medina durante la sentencia, esperamos que esta condena proporcione algo de paz a las familias que han sufrido durante casi 3 décadas. Pero para muchas de las familias, la justicia seguía siendo incompleta. El hecho de que Sebastián Maldonado hubiera muerto en 1997 significaba que nunca enfrentaría consecuencias por su papel como líder de la operación. Además, los investigadores sospechaban que otros miembros de la organización criminal seguían vivos y libres, posiblemente operando bajo diferentes identidades. La investigación también reveló que el Proyecto Salamanca había sido solo una pequeña parte de una red de tráfico de menores que había operado impunemente durante años, aprovechando la corrupción sistémica y la falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno. En octubre de 2021, exactamente 28 años después de la tragedia, las familias de las víctimas finalmente pudieron realizar una ceremonia de despedida apropiada. Los restos de los 8 niños y de la maestra Esperanza Morales fueron sepultados
en una sección especial del Cementerio Municipal de Salamanca, en una ceremonia que atrajo la atención nacional. El presidente municipal de Salamanca, José Antonio Ramírez, declaró el 19 de octubre como el Día de la Memoria, en honor a los 8 niños, Carmen Delgado, Roberto y Ricardo Vázquez, María Elena Sandoval, José Luis Herrera, Ana Patricia Ruiz, Fernando Castro y Sofía Mendoza, junto con su maestra Esperanza Morales. Estos niños representan la inocencia perdida y la importancia de proteger a nuestros menores, declaró Ramírez durante la ceremonia. Su memoria nos obliga a estar vigilantes ante cualquier amenaza contra nuestros hijos. El caso de los 8 de Salamanca, como llegaron a ser conocidos mediáticamente, tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá de Guanajuato. La investigación había expuesto las vulnerabilidades sistémicas en el sistema educativo mexicano y la facilidad con la que las organizaciones criminales podían obtener información sobre excursiones escolares y movimientos de menores. Como resultado directo del caso, la Secretaría de Educación Pública implementó el Protocolo Salamanca, un conjunto de medidas de seguridad obligatorias para todas las excursiones escolares en México. El protocolo requiere que los planes de viaje sean confidenciales hasta el día de la salida, que todos los conductores de transporte escolar pasen por verificaciones de antecedentes extensas y que haya comunicación constante entre las escuelas y las autoridades durante cualquier viaje educativo. El impacto del caso también se sintió en las familias de las víctimas. Rosa Delgado, madre de Carmen, se convirtió en una activista por los derechos de las víctimas de crímenes sin resolver. Fundó la organización Madres Buscadoras de Guanajuato, que hasta 2025 ha ayudado a resolver 23 casos de personas desaparecidas en el estado. Durante 27 años vivimos con la esperanza de que nuestros hijos estuvieran vivos en algún lugar, declaró Rosa en una entrevista de 2022. Cuando finalmente conocimos la verdad, el dolor fue indescriptible, pero también sentimos un alivio extraño. Por fin sabíamos qué había pasado, por fin podíamos comenzar a sanar. Los gemelos Vázquez habían sido hijos únicos y sus padres, Eduardo y Carmen Vázquez, nunca se recuperaron completamente de la pérdida. Eduardo murió de un infarto en 2018, 2 años antes del descubrimiento del autobús. Carmen vivió lo suficiente para ver el juicio de Jorge Andrade, pero murió de cáncer en enero de 2022, 6 meses después de la sentencia. El caso también reveló deficiencias en el sistema de justicia mexicano que permitieron que una red criminal operara durante años sin ser detectada. La investigación posterior identificó al menos 12 funcionarios gubernamentales que habían recibido sobornos de la organización criminal, incluyendo 3 policías estatales, 2 empleados del sistema educativo estatal y un funcionario de la Procuraduría de Justicia de 1993. Arturo Beltrán, el conductor que había vivido 27 años con amnesia parcial y culpa, encontró algo de paz después del juicio. En 2022, a los 74 años, publicó un libro titulado Los gritos del pantano, mi memoria perdida de Salamanca, donde describía su experiencia viviendo con amnesia postraumática y el proceso de recuperar gradualmente sus recuerdos. Durante 1700, casi 3 décadas, desperté cada mañana sintiendo que había algo terrible que no podía recordar, escribió Arturo. Cuando finalmente recordé todo, el dolor fue devastador, pero también liberador. Ya no tenía que cargar con la culpa de algo que no entendía. El descubrimiento del autobús en los pantanos de La Purísima también tuvo un impacto científico inesperado. Los preservativos efectos del ambiente anaeróbico del pantano permitieron a los forenses desarrollar nuevas técnicas para el análisis
de evidencia que había estado sumergida durante décadas, técnicas que posteriormente se aplicaron a otros casos fríos en México y otros países. La escuela primaria Miguel Hidalgo estableció una beca anual en memoria de los 8 estudiantes desaparecidos. Cada año, 8 estudiantes destacados de familias de bajos recursos reciben apoyo financiero completo para continuar sus estudios hasta la universidad. En 2024, el área de los pantanos de la Purísima fue designada como reserva natural, protegida y memorial. Un sendero interpretativo lleva a los visitantes hasta el lugar exacto donde fue encontrado el autobús, ahora marcado con un monumento de piedra que lleva los nombres de las 9 víctimas. Nos gustaría que nos dejaras en los comentarios tu nombre y el lugar desde donde nos estás viendo. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y si quieres apoyarnos, puedes hacerlo con Super Thanks. Te pedimos que compartas esta historia con al menos 5 personas especiales en tu vida, porque estas historias necesitan ser contadas para que tragedias como esta no se repitan. Y no te pierdas la próxima historia que aparece en tu pantalla ahora mismo.